¿Cuántos valientes hay aquí? Los cobardes pueden salir por aquella puerta que está allá. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Quiero invitar a abrir sus Biblias allí en Daniel, aunque aparece allá en pantalla, me imagino yo. No tengo ojo por atrás, pero me imagino que está allí. ¿Saben una cosa? Vamos a hacer una pequeña introducción que nos va a ayudar a nosotros a ubicarnos. Vamos a ver el primer punto, que son géneros literarios. Usted sabe que la Biblia es inspirada por Dios. Por favor, todos pongan su mano así. Digan, pónganselo enfrente de su boca, digan, hola, hola. ¿Qué sienten en la mano? Eso es esto. Cuando usted leen en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada. La palabra inspirada es el ruach de Dios, el aliento de Dios. Y Daniel, pues, fue escrito por un hombre, pero quien habló fue Dios. Y la Biblia está compuesta, a pesar de que Dios es el que habla, fue escrita por hombre, inspirado por Dios. Y por eso es que podemos hablar de los géneros literarios. Y un género literario, la Biblia está compuesta por 3 tipos de géneros literarios. El primero es argumentación. Todas las cartas del Nuevo Testamento son argumentativas. Por ejemplo, Pablo decía, perseveraré en el pecado para que la gracia junta. Pues de ninguna manera está argumentando. Veamos este ejemplo de Tito, capítulo 2, vamos a ver del versículo 1 al 5, por lo menos. Fíjense cómo viene el argumento. Vamos a pedirle, por favor, que lo pongan todo completo. ¿No puede? Ok, perfecto. Entonces, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 2. Que los ancianos sean sobrios. Fíjense cómo cambió que se hable en la sana doctrina. Ahora está hablando de qué? Que los ancianos. El otro versículo, el 3. Las ancianas. Cambió de los ancianos para las ancianas. Ese es un género literario que está enmarcado en párrafos. Y cada párrafo presenta una idea. Y nosotros necesitamos explicar la palabra de Dios por ideas, no nuestras ideas, no debemos poner nuestros pensamientos, sino que tenemos que descubrir con qué intención el Espíritu Santo escribió esa palabra. Entonces, cuando usted busca allí, ve que primero habla de los ancianos, y anciano no se quiere referirse a las personas como líderes, sino a las personas como viejitos. Y después habla de las ancianas, ese es otro asunto, habla de las viejitas. ¿Y luego de qué habla? La siguiente. Sigue hablando de las viejitas que deben hacer ellas. El otro versículo. Hacer prudente, el otro versículo. Entonces cambia de asunto. Ahora habla de quién. Ese es otro párrafo. Entonces los argumentos siempre vienen por asuntos que nosotros conocemos como párrafo. Y cada asunto es un párrafo. Y debemos transmitirlo como Dios quiere que nosotros lo transmitamos. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces fíjense, vamos ahora a otro género literario, que es la poesía. La escritura está puesta por poesía. Por ejemplo, los salmos son poéticos, lamentaciones, cantar de los cantares, proverbios, etcétera, etcétera. Y hay mucha poesía dentro del género literario. Vean lo que dice, por ejemplo, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Fíjense que viene una coma.
Ese es un buen castellano que después de una coma viene una mayúscula. Ustedes que son españoles, que de aquí viene el castellano. ¿Eso es correcto? Y noten, dice, y estuve en camino de pecado, ni coma, ni, otra vez otra mayúscula. ¿Qué pasó aquí? ¿Se volvieron locos? No. Ese es otro género literario que está escrito en forma poética. Los hebreos no son como nosotros los latinos, por ejemplo, que hacemos las poesías con rima. Por ejemplo, voy a hacer una poesía aquí. Yo digo, arriba de aquella loma hay una mata de ají para que cuando pasen los hermanos de vertical se piquen la nariz. Así es como hacemos las poesías nosotros, pero los hebreos no. Los hebreos van por líneas, por versos, y por eso que ustedes ven, cada mayúscula es una línea, y cuando viene un punto es un verso. Fíjese que ahí terminó en punto y coma. El siguiente, por favor. Sino que en la ley, fíjate, mayúscula, allí en noche, punto, ahí está un verso. No voy a seguir porque esto no es una clase de género literario, pero por lo menos tienen dos géneros literarios hasta ahora. Entonces tenemos poesías, argumentación y tenemos narrativa. Vamos a ver qué dice Daniel 4. Entonces estamos en una narrativa. Y la argumentación tiene su intención del Espíritu Santo, ¿cierto? Le dije yo. También la poesía, usted, por ejemplo, el Salmo 1 tiene como 5 versos o 6 versos, y en uno de esos versos está la intención del Espíritu Santo, y usted tiene que descubrir cuál de eso es la intención del Espíritu Santo. En la narrativa, todo el libro de Daniel, absolutamente todo el libro de Daniel, tiene un solo propósito. Y si usted se pone a hablar de otra cosa, usted está fuera de la intención del Espíritu Santo. Usted podrá hablar de lo que sea. Usted podrá decir que está predicando sobre Daniel, pero no está predicando sobre Daniel, sobre lo que Dios quiere que usted sepa. ¿Y cuál es el propósito del libro de Daniel? Está allí mismo, en capítulo 2, versículo 21. ¿Qué nos dice? Técnico, aló. Ok, no importa, búsquese en su Biblia. Ese es para que ustedes traigan la Biblia, ¿me entienden? Okay. Entonces, en Daniel capítulo 2, el versículo 21, ¿qué nos dice? Él muda los tiempos y las edades. ¿Quién es Él? Dios. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y a la ciencia y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo, lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. ¿Qué quiere decir todas esas pocas palabras que están allí? Una sola cosa. Tu Dios es un Dios soberano. Él que hace todas las cosas. Tú estás sentado allí porque a Él le dio la gana. Punto. Más clarito, ¿verdad? Tú estás vivo y estás respirando porque a Él le da la gana. Porque si quieres te la quita ahorita la respiración y hasta ahí llegaste. Buenas noches. Entonces fíjense, en Daniel, el siguiente, vamos a la introducción, por favor, los técnicos allá. Si no me consiguen eso, entonces buscamos una piedra para ver si se la puedo pegar de aquí hasta allá, ok. Bien, el propósito, ya lo vimos, ¿verdad? ¿Y después qué viene? El siguiente, por favor, los idiomas. Este libro fue escrito en 2 idiomas. El capítulo 1, lo pueden ver, el capítulo 1 en su Biblia,
y el capítulo 2, versículo 4, dice así: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. 2 puntos. Hasta allí está escrito en hebreo. Y luego, ¿qué dice? Rey, para siempre vive, di el sueño a tu siervo y te mostraremos. De allí en adelante, hasta el capítulo 7, versículo 28, está en arameo. El capítulo 8, 9, 10, 11 y 12, hebreo. Entonces, este libro fue escrito por 2 idiomas, muy práctico. Pero ¿por qué Luis fue escrito en 2 idiomas? No podían escribir uno solo. Porque sucede que el idioma hebreo fue dirigido exclusivamente a los judíos y la parte aramea al resto de las naciones. Esa fue toda la intención. Esa es la razón por la cual hay 2 idiomas allí. Fíjense otra cosa. La que sigue. El remitente. Este es como una carta. Hay dos condiciones, o 2 suposiciones, mejor dicho. Una es que fue una carta que escribió Nabucodonosor y la mandó a todos sus sitios de dominación. Y la otra fue que Nabucodonosor se la dictó a David. De todas maneras, si fue una carta o si se la dictó directamente a David, a Daniel, entonces, de todas formas, Daniel las escribió. Y les pareció interesante que las colocó allí. Por eso, el remitente, véanlo en el versículo, capítulo 4, versículo 1, remitente, Nabucodonosor, rey. Ahí está el remitente. Es como una carta, ¿ok? El remitente es el que envía la carta. Nabucodonosor, rey. Y luego que dice, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. ¿A quién ese es el destinatario? Una carta. Remitente, destinatario. Y todo introducción que siempre lleva su saludo. ¿Cuál es el saludo? Paz, o sea, multiplicada. Vean las cartas de Pablo para que ustedes vean algo parecido. Y ahí vemos entonces que se trata de una carta. ¿Quién la escribe? Por supuesto, aquí en la Biblia la escribe Daniel, pero si la escribió no se sabe él directamente. Y noten que dice lo siguiente, el versículo 2, que nos muestra la introducción a esa carta. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Me llama la atención extraordinariamente la palabra conviene. Dios ha hecho muchos milagros en su vida, hermanos. Conviene que aquí se abra un espacio de adoración. No porque yo quiero imponérselo a ustedes, no. De que todas las cosas, maravillas que Dios está haciendo, usted se pare aquí y las cuente. Así como este impío, este idólatra llamado Nabucodonosor, se atrevió como un valiente a decir el testimonio. Por eso fíjense, nuevamente le repito, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Valiente al decir las cosas. ¿O es que vamos a callar los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas? Seríamos unos desgraciados si no hiciéramos eso, unos cobardes. Y fíjense que también nos dice, versículo 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Vean los signos de admiración que aparecen ahí. Por eso hago ese énfasis. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Y dice algo extraordinario. Reino, su reino sempiterno. ¿Sabe lo que quiere decir eso?
Sempiterno quiere decir que no tiene principio ni tiene fin. Una vez estaba yo dando clase en el colegio Emmanuel, allá en Puerto Ordaz, en San Félix, en un bachillerato, pero estaba dando clases de Biblia. Y se me para una pecosita dominicana y me dice, ¿cómo es eso que usted dice que Dios puede estar escuchando la oración a los chinos, a los rusos, a nosotros aquí, a los alemanes, a los españoles por allá, a los rumanos? No dije rumano, okay. A todos al mismo tiempo. Y cualquiera diría, oye, ¿verdad que sí? ¿Sabe lo que le dije yo? Si mi Dios se limitara a una nación, a dos naciones, no sería mi Dios. Sería un pobre Dios. Mi Dios es tan grande que se puede dar el lujo de escuchar las oraciones de toditos ustedes y en todo el mundo entero y respondérsela inmediatamente. Por eso es un Dios sempiterno, no tiene principio ni tampoco tiene fin. Y alguien dirá, ¿pero quién lo creó? No tiene principio. ¿Cuándo se irá a acabar? Porque usted nació, usted tiene principio. Usted se va a morir, usted tiene un fin. Y todas las cosas, si ustedes se dan cuenta, tienen principio y tienen fin. Y el único que no tiene nada de eso es Dios. El Dios suyo, el Dios en que yo creo. Ahí está la grandeza que habla Nabucodonosor. Y dice algo interesante también. Y su señorío. ¿Sabe lo que quiere decir señorío? Él es el dueño, Él es el amo. Él es el que manda. Él hace como quiere. Es el Dios Todopoderoso. Y su señorío es de generación en generación. George acaba de cumplir en septiembre 40 años. Josué en octubre cumplió 40 años. Esa es una generación, 40 años. Está comenzando su segunda generación. Ya casi me acerco para comenzar mi tercera generación. Y Dios Todopoderoso es el Señor en todas las generaciones. Tengas tú 90 años, tengas tú 3 años, tengas tú 20 años, Él es el Señor. Y tú no eres valiente porque tú eres valiente. Porque tú eres la mamá de Tarzán, ¿no? Tú eres valiente porque el Rey de Reyes, el Señor, Señor, te hace valiente. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que hablamos que el género literario de la argumentación es el párrafo? Que vino por el asunto, la viejita, los viejitos, los jóvenes, los ta. Y en la poesía, cada salmo es un poema. Ahí expresa una idea completa. ¿Y cómo reconocemos nosotros la narrativa? La narrativa la reconocemos por la trama. Cuando usted está viendo una película, una novela, enfóquese en la trama de la película, de la novela, de lo que usted quiera ver. Toda narrativa, toda historia tiene una trama. ¿Y qué es una trama? Una trama no es más que 3 puntos. Presenta un problema, un tratamiento a ese problema, y al hacer ese tratamiento a ese problema hay unos resultados. Vamos a verlo de otra manera.
¿Usted se acuerda cuando Pedro cayó largo a largo? A Pedro, con tu permiso, Pedro, voy a poner tu ejemplo, porque me parece fantástico. Él tuvo un problema. ¿Qué tratamiento le dieron para resolver el problema para que Pedro como resultado esté sentado hoy aquí? Lo trataron. ¿Y qué pasa si lo hubieran dejado tranquilamente, sin tocarlo, sin tratarlo? No lo tuviéramos aquí. Entonces, la trama es un problema, se trata ese problema y al tratar ese problema tiene que tener resultado. O quedó vivo o se murió, mano. ¿Okay? Pero hay un resultado. Hay veces que no aparece el resultado porque es más adelante que va a aparecer ese resultado. De modo que aquí en el capítulo 4 vemos la trama. Vamos a ver la trama. ¿Cuál es el primer punto de la trama? El problema. Acuérdase de Pedro cuando cayó. El problema. Vamos a verlo aquí. ¿Qué le parece? Vamos a verlo. Versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Y tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. ¿Te das cuenta que es idólatra? Y en quien mora el espíritu de los dioses santos, una pelusa, más idólatra que ese no hay. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mis sueños que he visto y su interpretación. ¿Cuál era el problema? Yo no entendía la interpretación. ¿Se da cuenta? Porque los demás no son dioses. Llamó a los magos, llamó a los intérpretes, llamó a los brujos, qué sé yo, llamó a quien sea y no lo pudieron responder porque solo el Dios Todopoderoso sabe, conoce todas las cosas. Seguimos. Estas fueron las visiones de mi cabeza y va a contarle ahora cuál fue la visión para que Daniel le pueda entender y darle la interpretación. Versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante y había en el alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba, fíjese el verbo que usa siempre, personal, ¿verdad? Vi. ¿Okay? Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante santo descendía del cielo. Me paro allí, vigilante santo. Acuérdese que esto está escrito en arameo y la traducción de arameo al español es vigilante santo. Pero si fuese en hebreo fuera ángel. Un ángel bajó, ¿ok? Del cielo, descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía, derribar el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje, dispersar su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la copa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre las hierbas de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Aquí me paro otra vez. 7 tiempos. Acuérdense que está en arameo, se refiere a 7 años. ¿Ok? Sigo.
La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que al que él quiere dar lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Me paro allí. En las narrativas se acaban de dar cuenta que hay un problema. Pero dentro del siempre del problema, usted va a encontrar verdades que son para usted y son para mí. ¿Qué verdad encontramos acá? Vean nuevamente el último versículo que leímos. Versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los que el Altísimo en el reino y a quien él quiere lo da y constituye al más bajo de los hombres. Ahí está una verdad. ¿Quién puso a Pedro Sánchez como presidente de España? El Congreso, las elecciones, las votaciones. El Altísimo. ¿Quién ganó las elecciones en Rumanía no hace mucho? ¿Y por qué no está gobernando? ¿Y por qué está gobernando otro? Porque él fue el que ganó las elecciones tenía que gobernar. ¿Sí o no, pastor? Dígalo allí. No, porque fue decisión de la Unión Europea. ¿Quién reina sobre el reino de los hombres? El Altísimo. Y usa al más bajo de los hombres. De repente el que había ganado era tronco de hombre. Pero a Dios le dijo, no, es el más bajo. ¿Quién usted cree que está gobernando a Venezuela? ¿Un chofer de autobús? ¿Sabe lo que es un chofer de autobús? El que maneja el autobús. El bus. En México se le dice el camión. Okay. Y han tenido como 25 años queriéndolo tumbar y sacarlo de allí. Pero no han podido. Ahorita nos tienen rodeados. Donald Trump dijo, estoy esperando que llegue Luis Torres aquí a Venezuela para comenzar a lanzar los misiles. Pero solo el Altísimo es el que quita y el que pone. No hay otro. Pero un momentico, pero no es que tenemos que ir a elecciones para votar por nuestro candidato. Anda las veces que tú vayas. Yo nunca voy, porque yo sé que el que va a poner ahí es Dios. Vote por uno, vote por otro. Es Dios el Altísimo quien quita y pone gobernantes. ¿Sí o no? ¿Creen ustedes la palabra? Pero pastor, si es que esos gobernantes son terribles. ¿Y quién puso a Hitler? El Altísimo. ¿Y quién puso a Nerón? El Altísimo. ¿Y a Calígula? El Altísimo. A menos que me esté cayendo a coba, es decir, me esté cayendo embuste, es decir, me esté cayendo mentira. Bueno, le digo los tres porque no sé si me entienden. ¿Cree usted lo que dice Dios aquí o no? ¿Él gobierna sobre los gobiernos de los hombres o no? Si quiere, léanse Primera de Reyes para que usted se dé cuenta que el mismo Dios agarraba a los moabitas, a los ejércitos moabitas, a los amonitas, a los amorreos, a los jebuseos, y formaba su ejército para que fueran a batallar contra Israel y derrotaran a los reyes perversos que tenían allí. Léanlo. El mismo Dios, yo me quedé asombrado.
Esa es una verdad que está allí, no la podemos cambiar. Y dice clarito, ahí está, vamos a leerlo otra vez. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes. ¿Cuántos vivientes hay aquí? Todos nosotros que estamos vivos. ¿Qué dice? Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él el más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu y los dioses santos. Hasta allí el problema. ¿Está resuelto el problema de Nabucodonosor? No, todavía no sabe. Viene la interpretación. Vamos desde el versículo que sigue a ver la trama. Versículo 19. Comienza la trama, la segunda parte de la trama. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Sus pensamientos los turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no se turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, ahí comienza el tratamiento, ¿no? El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, Yo no voy a repetir eso, ¿oyeron? Vamos, el versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres con las bestias del campo, será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas nuevamente el propósito del libro, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. El dominio de los hombres. ¿Por qué ustedes piensan que Dios escogió a Flavio como pastor de la iglesia? ¿Por qué no escogió a otro? Simple y llanamente porque a Dios le dio la gana, punto. Eso no se discute. ¿Cuánto dicen amén o ayayay? Ayayay es cuando a uno no le gusta. ¿Me entiendes? Amén, ¿verdad? Y así pasa, hermano, en el reino de los cielos, que somos nosotros que estamos dentro del reino de los cielos, porque de otra manera usted no estuviera aquí, no tuviera el Espíritu Santo en su vida, que es parte del reino de los cielos, es confirmación del reino de los cielos, es Dios quien está gobernando en nuestras vidas. Y eso nos lleva a ver cómo Él conforma, porque Él es quien decide todas las cosas. Vamos a buscar, por favor, ahí en Romanos capítulo 9. Capítulo 9 de Romanos, versículo 12. Y se le dijo: el mayor servirá al menor. ¿Quién dijo eso? El que manda. Eran dos hermanos gemelos que nacieron de una misma barriga al mismo tiempo. Y salió uno primero y ese lo llamaron el mayor. Y después salió el otro, ese lo llamaron el menor. Entonces dice que el mayor servirá al menor. Luego el otro versículo, el 13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Wow.
no habían hecho ni bien ni mal. Todavía ellos ni se imaginaban, ni los padres se imaginaban que iban a nacer ellos. Y ya Dios había determinado que amaría a uno y aborrecería al otro. No porque el otro era más bueno que el otro, los dos eran malos. Jacob, ¿sabe lo que quiere decir Jacob? Engañador. Después tuvo que cambiarle Dios el nombre de Israel. Más bonito, mejor significado. Pero Dios decidió, como soberano, como el Altísimo, como el que manda, que Él decidió amar a uno y aborrecer a otro. Tú estás aquí porque te ama a ti. Ahí debiera estar otro que está por ahí en la calle, a lo mejor tomando droga, a lo mejor robando o asesinando. Pero Él dice, no, ese no, tú. ¿Qué dice el siguiente versículo? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Oye, pero ¿cómo va a ser que Dios va a amar a uno y va a aborrecer a otro? Va a mandar ese poco gente para el infierno y esto lo va a mandar para el cielo. ¿Hay alguna injusticia en Dios? Si todos nosotros, por ser pecadores, merecemos el infierno. Más bien en su gracia, en su lástima que tú tuvo de ti y en la lástima que tiene de mí. Por eso estamos sentados aquí, hermanos queridos. Por la lástima que Él sintió por nosotros y se convirtió en amor. Y ve lo que dice luego. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Quién decide en el reino de los cielos? Así como decide en el reino de los hombres. ¿Quién decide en el reino de los cielos? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me voy a compadecer del que yo me compadezca. ¿Por qué tú crees que yo estoy orando por mis hermanos para que se conviertan? Porque Él ha tenido misericordia de la mitad y me falta la otra mitad. ¿Por qué tú crees que yo sufro de insomnio? Porque clamo noche y día por ellos. Yo salgo a la calle a caminar solo a llorar por ellos. Porque yo sé para dónde van. Y yo le digo, Dios mío, si es posible, si tú pudieras, aunque sea, ok, mételos en el infierno, aunque sea por 1000 años. Ya yo sé que al final de los 1000 años ya están fuera. Pensé por la eternidad, tu papá, tu mamá, tus hermanos. Búscalos, hermanos. Tráelo aquí porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Quizás Dios tenga misericordia también. Y mira lo que dice ahí, me compadeceré del que yo me compadezca. Y luego, ¿qué dice? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es porque tú seas bueno. No es porque tú seas hijo de pastor. No es porque tú hayas nacido en una familia cristiana. No es porque tú ayudes a cruzar la calle a los viejitos. No es porque tú ayudes a la gente con tu dinero. No es por nada de eso. Es porque el Altísimo decide tener misericordia. No depende de quién corre ni del que quiere, sino de Dios. Tú estás aquí porque Dios tuvo misericordia de ti. Más nada. Y mira lo que dice lo otro. El siguiente, por favor. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Para qué Dios fabricó a Faraón? Ahogarlo ahí en el Mar Rojo. Eso es todo.
¿Y el otro texto, por favor? El siguiente, el 18. De manera que quien tiene misericordia, de quien quiere, tiene misericordia. El que quiere endurecer, endurece. Ya yo tengo casi 3 años hablándole a mi suegra, catoliquísima. No quiere nada todavía tomar su decisión por el Señor. ¿Tú sabes lo que es todas las noches en el altar familiar? ¿Y tú crees que se ha ablandado? ¿Tú crees que eso no me duele? Al que Él quiere endurecer, endurece. Porque Él va a salvar a los que Él quiere salvar. Allá donde está mi dolor, hermano. Hay unos cuantos españoles allá afuera esperándonos. Unos cuantos gitanos. Unos cuantos latinos. Y como 35,000 rumanos. Y Él dijo que es a través de nosotros que anunciemos su palabra para que se convierta, para Él ablandar esos corazones. No hay otra vía. ¿Cómo creerán si no hay quien les hable? Dice Pablo. El 19, por favor. ¿Apareció? Ok. ¿Alguien lo puede leer? Ah, no le vamos a echar la culpa a Dios. ¿Quién ha resistido su voluntad? Yo a veces le digo al Señor, Señor, si yo hubiera sido Dios, cuando Satanás pecó, ya lo hubiera mandado para el infierno y se acabó. Pero Él quiso que Satanás siguiera. Yo podía decirle, Dios, ¿por qué? Cuando Adán y Eva pecaron, yo siendo Dios, yo lo hubiera mandado para el infierno y se acabó esto. Agarro otro vaso, otro barro y formo otro y se acabó. ¿Cuál es el problema? Pero Dios no hizo así como yo quiero. ¿Quién de ustedes, díganme, por favor, quién de ustedes pidió a su papá y a su mamá venir aquí a la tierra? ¿Quién de esos millones que hay afuera que se van para el infierno le pidieron a su papá y a su mamá y que por culpa de Adán y Eva ellos se van para el infierno? ¿Hay alguna injusticia en Dios? No. Por eso, mis hermanos, cuando ustedes vayan a tener sus hijos, ruéguenle al Señor, pídanle al Señor, Señor, si la criatura que tú me vas a dar no está inscrito en el libro de la vida del Cordero, no me lo des. Yo prefiero ser estéril, no tener hijos, que traer combustible para el infierno. Porque ahí el gusano no morirá, ni el fuego se apagará, y será el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. No es juego, hermanos. No es juego. Cuando usted entiende quién es el Altísimo, usted entonces entiende por qué Él hace todas las cosas como Él quiere. Que no me cuadran en mi mente. ¿Y qué? De manera que quien endurece, ok. El otro versículo, Josué.
¿Te vas a poner a pelear con Dios? ¿Puede el vaso de barro decirle a Dios, bueno, ¿por qué no mataste a Satanás de una vez y lo metiste en el infierno? Y a Adán y a Eva. ¿Puede alguno aquí decirle al Altísimo, ¿por qué haces lo que haces? Y luego el siguiente, Josué. ¿Acaso Él no puede agarrar y formar a un ser humano para mandarlo para el infierno y otro para el cielo? Oiga, hermano Luis, pero usted está hablando muy fuerte. No, yo no soy. Lo dice la Biblia. Yo simplemente te estoy explicando lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice el otro versículo? ¿Cómo? ¿Los vasos? ¿Qué? ¿Qué más? No oigo, ya va. Otra vez. Vasos de ira preparados desde antes de la fundación del mundo para destrucción. Soltarios que son ustedes. Ahí donde todos debemos caer de rodillas ante el Altísimo y reconocerlo como el Dios del universo, como el Señor de señores, como el Dios sempiterno. Porque ve ahora el siguiente texto. Así es. Vamos a dejarlo hasta allí, ¿verdad? Para poder pasar entonces a la siguiente parte de la trama. Problema, tratamiento. Él le mostró eso con el propósito de que entienda que el Altísimo es el que gobierna, el que domina, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos al resultado. Vamos al versículo 28, por favor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, un año, paseando en el palacio de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y yo me imagino que sería así yo. Aún estaba la palabra de la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino se ha quitado de ti. Ay de aquellos. Esta iglesia la formé yo. No hay mejor trabajador de Amazon que yo. Ay, se van a poner a comer grama. El Rey de Reyes dice: y de entre los hombres te arrojarán, versículo 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, 7 años, hasta que reconozcas, vean el propósito del libro otra vez, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. El énfasis. Para que tú y yo entendamos eso, hermanos queridos. Ya lo vimos en el aspecto de los gobiernos de los países, ¿verdad? Lo vimos en relación al reino de los cielos. ¿Qué tal en la familia? En relación a Dios. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 11, versículo 3.
¿Listo? ¿No llegó? Ok, alguien por favor léalo porque me quedan 10 minutos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir el con cabeza? ¿Qué quería Pablo que supieran? Que primero, no oigo, que Cristo es la cabeza del hombre. Es decir, cabeza allí quiere decir la autoridad, el señorío, el que manda. Que Cristo es la cabeza del hombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos hombres hay aquí? Bueno, Cristo es tu cabeza. Cristo es el que te manda. Tú tienes que obedecerle. En una oportunidad a un cuñado mío yo le estaba diciendo, tienes que obedecerle la cabeza, porque tenía un problema con su esposa. Y él me dice, pero Luis, ¿cómo tú pretendes? Porque el Señor dice, maridos, amen a sus mujeres. Y yo le decía, tú tienes que obedecer a la cabeza. El que te está mandando a amar a tu mujer es Cristo. Y él me decía, pero Luis, ¿cómo tú pretendes que yo ame a esa cuaima? ¿Sabes lo que es cuaima? Es una serpiente. ¿Sabes lo que es una serpiente? Una culebra. ¿Sabes lo que es una culebra? Pero las culebras más bravas que hay en Venezuela. La más brava de las bravas, la cuaima. Y le dice, y él me dice, ¿cómo tú pretendes que yo ame a esa cuaima? No, no se trata de que ella se lo merezca, es que tú tienes que amarla porque Dios te está mandando. Mira cómo se alegran las mujeres. ¿Cuántas cuaimas? ¿Qué digo? ¿Y qué dice después? Dice, y el hombre es cabeza de la mujer. Y muchos hogares están destrozados porque la mujer le pone la pata en el pescuezo al hombre. Y la que manda es la mujer. Y por eso es que esos hogares no funcionan. Pero es que ¿cómo tú crees que yo me voy a someter? Ese es un bobolongo. ¿Sabes lo que es bobolongo? Si digo una grosería, perdón, ¿oyeron? Un bobo, un tonto, no se mueve para nada. Pero ¿cómo usted pretende que yo me someta? Aunque sea bobolongo, usted sométase a Dios el Altísimo que gobierna sobre todos los hombres. Y Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Por eso que Cristo decía, no hago nada por mí mismo, sino todo lo que me manda mi Padre a hacer, eso hago. Y no vas a imitar tú a Cristo. ¿Quién dice eso en la Escritura? ¿Lo digo yo? No, lo dice Dios. ¿Te das cuenta por qué el cristianismo es difícil de vivirlo? Porque la carne quiere hacer lo que le dé la gana. Y el espíritu quiere hacer lo que Dios dice. Vamos a terminar este resultado. Entonces dice el versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comió hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como las de las aves, mas
al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo. Alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Nuevamente. Y su reino por todas las edades. ¿Quién manda? Y luego dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Tú eres nada. ¿Quién eres tú, Luis Torres? Tú eres nada. Tú eres lo que eres. Porque el Altísimo te puso como líder, pastor, lo que sea, líder de mujeres, líder de jóvenes, líder de lo que sea. El Altísimo. Somos sus siervos, hermano. Nos debemos a Él. ¿Y qué dice después? Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Entiéndase los ángeles, entiéndase las estrellas, entiéndase todo. Y en los habitantes de la tierra, Él hace como Él quiere, con los habitantes de la tierra. Él hizo los rumanos como son, los latinos como son, los gitanos como son. Como Él quiere, como Él le da la gana. Ya me quedan 2 minutos, veo a penite de aquí, pero ya voy a terminar, se lo prometo. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién puede detenerle la mano a Dios? Nadie. Si Él quiere bombardear a Venezuela cuando yo llegue, ¿quién le va a impedir? Nadie. ¿Y quién puede impedir que a Trump le dé un infarto y se pare la guerra? Nadie. Porque el que gobierna en Venezuela no es Maduro y el que gobierna en Estados Unidos no es Él, es Dios el Altísimo, que Él decide lo que Él le dé la gana y punto, se acabó todo. Y en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Lo dijo un impío. ¿Qué podemos esperar de ti, hermano? Fue valiente, ¿verdad? Tú también eres valiente, siempre y cuando alabe y engrandezca y diga lo que tiene que decir el Señor. Padre, te doy las gracias por tu palabra, bendita y santa. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vivir en humildad y no en soberbia. Y a decir las grandezas tuyas, Señor, lo que tú haces. Entregar nuestras vidas para ti. Te lo ruego. Bendice a la iglesia vertical. Bendice a su pastor, Señor. Ayúdalo a él, Padre Santo, para llevar esta gran empresa que tú le has encomendado acá. Bendice a su esposa, a sus niñas. Guárdale siempre, Señor amado. Y a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, guíale bajo tu sombra, bajo el poder del Espíritu Santo. Protégelo del maligno, porque él anda buscando a quien devorar. Cúbrele, Señor, con tus ángeles, como dice tu palabra en Hebreos capítulo 1, que tú envías a tus ángeles para servicio de los santos. Encomiendo a la iglesia vertical en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús.